Cada una de las canciones que cantamos tiene su origen esencialmente en las Escrituras, porque de eso se trata, no solo leer la Biblia, no solo conocer la Escritura, sino también cantar la Escritura y escuchar al Señor a través de su palabra. La verdad es que cada vez que vamos al libro de Juan y particularmente a la última noche antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado y diese su vida en lugar nuestro para nuestra salvación, nos acordamos de todo el proceso que Él vivió, es decir, de los últimos días desde que descendió el monte de los olivos, que pasó el torrente de Cedrón y llegó a Jerusalén, entró al templo. En el capítulo 21 de Mateo ahí está relatado eso, entró al templo donde limpió el templo, sacó a los cambistas y a aquellos que hacían negocio con las cosas del Señor, los sacó de allí. Luego volvió otra vez a Betania, una ciudad muy cercana a Jerusalén, muy cercana, para poder posar allí esa noche, y luego el día lunes nuevamente estaba en el templo enseñando una serie de cosas trascendentes. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, en la medida en que se iba acercando el momento de la crucifixión, el Señor Jesucristo la noche antes fue y se reunió con sus discípulos en el lugar que normalmente se denomina el aposento alto. También le llaman los judíos, me di cuenta ahora, el cenáculo. Es decir, el lugar donde tomó la cena con sus discípulos, porque en ese lugar es donde él mencionó, o mejor dicho, enseñó estas palabras que tenemos del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan. Y llegando al final de eso, el versículo 17, él ya había salido del lugar que se llamaba el cenáculo y comenzó a orar. Y en esta oración que él eleva al Padre, podemos ver plasmada también la intención de su corazón, es decir, cuál era el anhelo, el propósito que tenía en su alma. Es interesante que en toda la oración la preocupación del Señor Jesucristo no estaba en él y en lo que iba a enfrentar, que era algo terrible porque tenía que ocupar el lugar de los pecadores y en consecuencia recibir también el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Y eso era lo más terrible, caer en manos del Dios vivo y verdadero y recibir su justa ira por causa de colocarse en el lugar nuestro. Sino que la preocupación del Señor Jesucristo estaba centrada exclusivamente en sus discípulos. ¿Qué pasaba con sus discípulos en ese momento? Había confusión, como bien sabemos. Ellos estaban expectantes de lo que iba a ocurrir, pero al mismo tiempo preocupados porque el Señor Jesucristo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, ser entregado en manos de los ancianos y de los fariseos, de los saduceos, del concilio y morir finalmente en manos de los romanos. Eso el Señor lo había anticipado por lo menos cuatro veces antes de llegar a este momento. De tal manera que los discípulos estaban preocupados, pero cuando el Señor Jesucristo llega al capítulo 17 y eleva esa oración al Padre, Él está muy preocupado principalmente por lo que va a ocurrir después de que Él ya parta, y por eso es que ruega por ellos. El versículo 9 es la clave, que en definitiva define lo que viene desde ahí en adelante. ¿Por qué va a orar? ¿Cuál va a ser la razón por la cual el Señor Jesucristo, o las personas por las cuales va a estar orando? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, mira, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aquí hay una aseveración positiva y una negativa. La positiva es: yo ruego por ellos, por los que me diste, aquellos, Señor, que tú, Padre, que me diste antes que el mundo fuese, aquellos por los cuales vine precisamente a morir en su lugar para darles vida, y no por el mundo. Ahí está lo negativo. Es interesante que cuando vemos la vida completa del Señor Jesucristo, vemos que Él nunca, excepto una vez, oró por aquellos que no eran de Él, por el mundo en general, por aquellos que eran del mundo, y fue desde la cruz cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la única oración que tenemos registrada en las Escrituras en el ministerio del Señor Jesucristo, que apuntan precisamente a eso. Es decir, a poder mostrar que el Señor Jesucristo estaba preocupado por aquellos por los cuales venía a morir esencialmente. De hecho, de 26 versículos, 14 de ellos al menos están enfocados a orar por los suyos.
Y alrededor de 7 de ellos, de los versículos que tenemos aquí, de estos 26 versículos, está abocado a orar por aquellos que iban a creer por causa de ellos. De tal manera que su atención principal son su discípulo, su preocupación era lo que iba a pasar con ellos cuando él ya no estuviera. Sabemos bien que el versículo 1 al versículo 5 es la oración primaria hacia su Padre en relación a la gloria de Él, la gloria del Padre. Si el Padre es glorificado, entonces el Hijo también ha de ser glorificado. Y la manera en que iba a ser glorificado es a través del desarrollo del plan de redención. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que dé vida eterna, y esta es la vida eterna, la descripción de ella, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, esta es la vida eterna. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor habla en el sentido de que ya estaba todo listo, aunque todavía no iba a la cruz. Pero Él decía, ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, en consecuencia, glorifícame con tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es el preludio de la oración, esa es la esencia de la oración en el sentido de lo que él quería lograr como fin último, como fin supremo, porque bien sabemos por las Escrituras, el fin supremo de la obra de Cristo no era la salvación de los perdidos, sino que era la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Eso es lo que dice los versículos 1 al 5. Pero para que eso pudiese darse, era necesario obviamente la salvación de los perdidos. Y en este sentido, entonces, los versículos 6 al 8 apuntan a aquello. Sin embargo, una explicación más aquí, que es importante para contextualizar. Los versículos 6 al 10, el Señor está hablando de dos cosas que parecen incompatibles, dos verdades, dos doctrinas que parecen incompatibles en esta oración. Y es la que muchas veces se pregunta en las conferencias bíblicas, la pregunta que es recurrente es, si la salvación es por elección divina, ¿dónde queda la responsabilidad humana? Si la salvación es por soberanía absoluta de Dios, es decir, Dios determina a quién salva, ¿dónde queda la responsabilidad humana? Y se cree que una anula la otra, es decir, si hay soberanía divina, entonces no hay responsabilidad humana. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo ora de una manera tal que las dos doctrinas, es decir, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, están implícitas. Primero, la soberanía divina en la salvación se enseña claramente en pasajes tales como Efesios 1 al 4, que Él nos escogió, que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, es decir, nos escogió en el sentido atemporal, es decir, donde no había tiempo, porque la eternidad pasada uno dice que es, bueno, donde no había tiempo, así de simple. Pero al mismo tiempo menciona que nos escogió incondicionalmente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la determinación soberana de Dios. Voy a escoger para salvar, escojo a un número determinado de personas, ese número determinado de personas no tienen ningún mérito en sí mismo, porque de hecho ni siquiera existen todavía. Estamos hablando de la eternidad, ¿cierto? Pasada. De tal manera que es incondicional y es atemporal la elección que la Biblia presenta en Efesios 1 al 4. Luego, también el Padre, dice la Biblia, que escogió, a los que escogió a estos justificó también. A estos mismos adoptó como sus hijos, a estos mismos les dio una nueva naturaleza, a estos mismos los reconcilió con Él, es decir, a los que escogió antes de la fundación del mundo, en el tiempo los reconcilió, los justificó, los declaró justos delante del Padre y en consecuencia los libró de la condenación eterna. Eso es lo que la Biblia menciona. ¿Y cómo lo hizo? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al puro afecto de su voluntad. Eso es soberanía divina. De acuerdo al puro afecto de su voluntad. Esta soberana elección se materializa ¿cómo? ¿De qué manera? A través del Hijo. Porque nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia. Y en Juan 6:44 Jesús mismo dijo, nadie viene a mí si el Padre que me lo da no lo trae. No existe moralidad, sabiduría
voluntad humana que haga posible la salvación. Eso es muy claro en las Escrituras. En Romanos 9:16 no puede ser más claro cuando el Señor lo dice, o a través de Pablo quiero decir, lo dice claramente en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, la soberanía divina se enseña claramente en la Escritura, en la elección y en la determinación de salvación. Y ahí podemos decir, bueno, pero entonces el hombre no es responsable. Pero aquí está lo interesante. La Biblia también dice que el hombre es responsable. Cuando el apóstol Pablo va a Atenas, él predica en el famoso Areópago. ¿Y cuál es su predicación? O mejor dicho, el clímax de su predicación. ¿Cuál es la culmine de su predicación? Es que él ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Fíjense, todos los hombres en todo lugar. De tal manera que no hay época, no hay lugar donde el Señor no ha mandado a los hombres que se arrepientan. Es decir, hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Arrepentirse. A todos los hombres en todo lugar. Eso enseña claramente también la Escritura. En Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, hay una responsabilidad de creer. En Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven? Ahí hay una responsabilidad humana, creer. Eso lo repite una y otra vez la Escritura. Todos los hombres entonces son llamados a arrepentirse y a creer. Los que rechazan ese llamado no tienen excusa, Romanos 1:20, por lo que el hombre es responsable de responder al Evangelio. Como ven entonces, la soberanía de Dios se explica, se manifiesta, se revela en las Escrituras y también la responsabilidad humana se revela. Por lo cual no debemos ir más allá de lo que estas verdades presentan y sabemos que se armonizan perfectamente, no en nuestra mente, sino en la mente perfecta de Dios. Es seguro que ahí todo calza. Para nosotros es extraño, es raro poder entender esto, no para Dios. Por tanto, no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 9, otra vez en el mismo capítulo que citamos hace un rato, pero ahora en los versículos 19 en adelante. Es interesante cómo el apóstol Pablo calla a quienes están tratando de cuestionar a Dios respecto a esa determinación soberana. Versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que cuestiones a Dios? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, precisamente en relación a la determinación de Dios de salvar a quien Él quiere. Ahora, ¿por qué explicamos esto? Porque en Juan 17 el Señor junta las dos cosas en su oración. Es decir, la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana en la misma. Jesús ora por los suyos, pero antes de hacer aquello, en su oración manifiesta que su vida y obra, o sea, su ministerio terrenal, están ligados a los propósitos eternos de la salvación, o sea, del plan redentor de Dios. Y en ese sentido, entonces, el Señor ora por sus discípulos. En momentos en que el tiempo de consumar todo en la cruz se acerca, oró conforme a ese propósito, al propósito redentor. El interés de Jesús era que sus discípulos fueran guardados. Por esa razón ocupa tantos versículos en orar al Padre y pedir que los guarde. Por eso se aprecia que su oración se centró en que se centró en el Padre, y el que el Padre fuese glorificado, quiero decir, lo fuese por medio de la preservación y ministerio de sus discípulos. En su oración Jesús abarca los dos temas controvertidos sobre la salvación, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Notemos como el versículo 6 es como una especie de bisagra, es decir, que toma lo anterior y lo une con lo que sigue. Versículo 1 al 5 es lo que
lo toma y luego lo une con lo que viene el versículo 7 al 26. Veamos el versículo 6 de cerca. Lo primero que hace el Señor Jesucristo es definir a aquellos por los cuales Él ora. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjense la diferencia. Hace una separación entre el mundo en general y a los hombres que Él apartó de ese mundo. Es decir, es como que secciona en un momento el mundo y dice, yo he manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre. Y aquí vamos a ver lo que eso significa. A todos aquellos que del mundo, que pertenecían a ese sistema, pero tú me los diste. Y entonces, a ellos les he dado a conocer tu nombre. Noten que dice que manifestó. Esa es una palabra que en griego significa revelar, dejar en evidencia, o más bien dicho, mostrar quién es realmente el Padre. Reveló al Padre, mostró al Padre, hizo conocido al Padre a hombres específicos que el Padre le concedió. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Ahora, pensemos en estas dos cosas que dijimos al principio, la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. ¿A qué parte correspondería esto? Obviamente a la soberanía divina. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú me diste, algunos hombres en particular, y ahí no está hablando de sexo, sino de genéricamente, es decir, hombres y mujeres. Está diciendo, tú me diste a un grupo específico de personas y yo he manifestado tu nombre a esas personas. Por tanto, lo más importante aquí es ver que Dios escogió, y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, a un grupo indeterminado que nosotros no conocemos de personas a los cuales vino a manifestar el nombre del Padre, es decir, vino a dar a conocer quién era el Padre a ellos, les reveló al Padre, les abrió los ojos para que pudiesen contemplar y conocer al Padre. Porque ¿de qué se trata la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo lo hizo? Esencialmente revelando el carácter y los atributos de Dios. Porque ¿quién es el Hijo? El que revela al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, Él lo reveló. Pablo dice que el Señor Jesucristo es la imagen de Dios. El autor de Hebreos dice que es de la misma sustancia de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, del 5 al 11, y particularmente el versículo 6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Pero ¿cómo dice que era? En forma de Dios, es decir, de la misma esencia de Dios. Por tanto, el que revela al Padre correctamente y de una forma total y completa en todos sus atributos es, obviamente, el Hijo, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice, he venido a dar a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos específicamente son los por los cuales yo vine. En segundo lugar, habla de la procedencia de estos hombres. ¿De dónde vienen estos hombres? Fíjense que tienen dos procedencias. Una en la elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo y otra ¿estaban dónde? En el mundo. Del mundo, ¿qué del mundo me diste? En este sentido, la palabra mundo que utiliza Juan habla del mundo incrédulo, del mundo maligno, del mundo impío gobernado por Satanás. De hecho, la Biblia define a Satanás como el Dios de este siglo, de este mundo, literalmente. Del cual estas personas específicas son librados por el Hijo conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo he venido a orar por ellos, yo he venido a salvarlos a ellos, yo he venido a guardarlos a ellos. Y cuando me vaya, pido, Padre, que tú los guardes en tu nombre. Eso es lo que va a decir más adelante. En tercer lugar, define que estos hombres
eran el regalo del Padre para él. Siempre pertenecieron a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 6. Tuyos, ¿qué dice? Eran. Tuyos eran. Es decir, siempre fueron pertenencia tuya. Pero ¿qué es lo que hiciste con ellos? Me los diste. Tuyos eran y me los diste. Por tanto, lo que está definiendo ahí, que esas personas, esos hombres que Él escogió, esos hombres por el cual el Señor Jesucristo vino a morir y vino a manifestar el nombre del Padre, el carácter y la naturaleza del Padre a ellos, estos hombres en realidad son el regalo del Padre al Hijo. Tuyos eran, pero me los diste. Y el Hijo, y esto es interesante, el Hijo recibe el regalo preciado del Padre y está dispuesto a morir por ello. Hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, y esto es lo extraordinario, que Él en su plan perfecto, conforme a su soberana determinación, de acuerdo a sus pensamientos de justicia que solamente están en Él y nosotros no los podemos cuestionar, Él determinó salvar a algunas personas de entre todos los hombres perdidos, y estas personas siempre pertenecieron al Padre, pero estaban en un momento determinado en un mundo incrédulo, incrédulos también ellos mismos, y Él envió a su Hijo para morir en la cruz por ellos, para sacarlos a ellos de esa condición. Por estos Él está orando. Yo ruego por ellos, por estas personas que describe anteriormente. Y en cuarto lugar, la cuarta observación del versículo 6 es que define a estas personas como aquellos que han guardado tu palabra. Como aquellos que han guardado tu palabra. Miren, noten claramente las dos doctrinas que hay ahí en la oración. Primera doctrina es la soberanía divina en la salvación. ¿Por qué? Porque Él escogió un grupo de personas que eran siempre de Él, envió al Hijo para que manifestase el nombre a ellos, es decir, revelase al Padre en ellos. Estas personas pues fueron por las cuales el Señor murió, y a estas personas, sino a otras, no a todo el mundo, sino a personas específicas, los sacó de un sistema de perdición, de incredulidad del mundo. ¿Esa es obra de quién? ¿Determinación de quién? Soberana de Dios. Allí está la primera doctrina. Pero el cuarto punto que nosotros estamos allí como principio viendo en el texto es que estas personas han guardado tu palabra. ¿Y esa es responsabilidad de quién? Del hombre. Han guardado tu palabra. Y allí viene la otra doctrina. De las tres anteriores hablan de la soberanía divina y la última apunta a la responsabilidad humana. Han guardado tu palabra y utiliza la misma palabra en el original que utiliza cuando después pide al Padre que los guarde. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Los guardé. Y aquí está utilizando la misma palabra. Ellos, aquellos que tú me diste, Padre, estas personas guardaron tu palabra. Y esa es responsabilidad absoluta del hombre. Y entonces pasa, y aquí comienza a mencionar ya las características de un verdadero creyente. ¿Cómo se puede definir a un creyente? En términos de, primeramente, la responsabilidad humana. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a girar para ver primero la responsabilidad humana y versículo 9 a 10, la responsabilidad divina en este aspecto. Pero la responsabilidad humana, en particular, aquí comienza. Han guardado tu palabra. En el Antiguo Testamento esta palabra guardar aparece muchas veces con relación a la palabra de Dios. Guardar los decretos, los mandamientos, los estatutos, el testimonio de Dios. Guardar, guardar, guardar. Aparece una y otra vez. Y en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra que significa cercar como con espinos, pero con el propósito de poder proteger algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Estas personas, estos que tú me diste, que eran del mundo, que tú me enviaste a manifestar tu nombre, estas personas han guardado tu palabra, es decir, han considerado tu palabra como un tesoro glorioso. Estas personas han valorado de tal manera tu palabra
que han tomado ellos en sus corazones esto y entonces han manifestado que son verdaderamente tus hijos. En el capítulo 8, versículo 31 dice cuál es la cláusula con la cual se puede conocer que alguien genuinamente ha creído en Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por tanto, una característica distintiva de una persona verdaderamente y genuinamente creyente es aquel que guarda la palabra. Si guardas mi palabra, si permaneces en mi palabra, realmente conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta es la responsabilidad del hombre. Cuando predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo a una persona, esa persona es confrontada ¿con qué cosa? Con la palabra de Dios, porque no son nuestros cuestionamientos, nuestros pensamientos, nuestra filosofía de vida que tenemos, sino se trata de la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio de Jesucristo a esas personas y esas personas son responsables de aceptar la palabra o de rechazar la palabra. ¿Esta es la responsabilidad? Por tanto, ninguna persona va a poder un día echarle la culpa a Dios porque no creyó, porque no fue escogido, sino que no creyó porque no quiso creer. Hermanos, esto es algo que está claramente establecido en las Escrituras, no solo aquí, sino en muchas partes del Nuevo Testamento, es claro. Cuando una persona realmente entiende el Evangelio y es convencida por el Espíritu Santo, esta persona reacciona ante el Evangelio y toma esa palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Ahí está hablando a una iglesia que creyó, que aceptó el Evangelio. Y miren cuál fue la distinción de ellos que el Señor destaca a través del apóstol Pablo aquí. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, miren, recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es decir, cuando ustedes fueron confrontados con el Evangelio, Pablo está diciendo, cuando yo llegué a ustedes con el Evangelio, con la verdad, ustedes entendieron que no se trataba de mi especulación, sino se trataba de la palabra de Dios, porque eso es en verdad. ¿Y cómo se sabe que esa es realmente la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Dice al final en la frase, en el mismo versículo 3. Por eso es que nosotros nos paramos aquí cada domingo y cada jueves y todo el tiempo que sea necesario, que nos juntamos como iglesia, ¿para qué? Para proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a cambiar el corazón de las personas. La palabra de Dios es la que abre los ojos para reconocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La palabra de Dios es la que entonces seguirá rigiendo la vida de esa persona, de tal manera que sus decisiones van a estar de acuerdo a esa palabra, porque es la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Esa responsabilidad que tenemos entonces cada creyente o cada persona que es confrontado con la verdad es recibir esa palabra. Jesús dice, ellos han guardado tu palabra. ¿Y por quiénes oro? Por aquellos que han guardado tu palabra. ¿Ven cómo todo está relacionado? En segundo lugar, estas personas son las que han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han conocido. Han tenido una experiencia propia conmigo, porque el Señor Jesucristo estuvo con ellos, ¿cierto? Los discípulos en particular durante 3 años y fracción. Y ellos vieron al Señor Jesucristo, escucharon al Señor Jesucristo y fueron testigos presenciales del obrar poderoso del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurrió en sus corazones entonces cuando ellos se dieron cuenta de eso? Este realmente viene de Dios. No es un maestro común y corriente, no es un rabino más de los judíos en Israel, no es una persona que enseña como enseñan los fariseos y los escribas.
De hecho, eso es lo que dice al final del capítulo 7 del monte, digamos, de la monte de la bienaventuranza, donde el Señor predicó el sermón de la montaña, ¿recuerdan? Dice que quedaron admirados y maravillados porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Ellos se dieron cuenta que Jesús no era una persona más, no era un judío más, ni era un religioso más, era una persona que venía de Dios. Noten lo que dice el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, lo primero que descubre una persona es que el origen de Jesús es divino, que no puede ser de otra manera. Los discípulos entendieron perfectamente que el Señor Jesucristo, al autodenominarse Hijo de Dios, estaba diciendo en otras palabras que era de la misma esencia y naturaleza de Dios. Ellos lo comprendieron y lo aceptaron. Ninguna persona puede ser un creyente genuino que no acepta esta verdad. Que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? Viene de Dios. Todas las cosas proceden de ti. Esta verdad es muy importante que una persona la tenga clara también en su corazón. Han conocido que tú realmente eres Dios hecho hombre. ¿Recuerdan en Cesarea de Filipo ese lugar que estaba tan alejado de todo lo que tenía que ver con el ambiente judío en Galilea? Es un lugar bien al norte, está en el límite, y allí en ese lugar el Señor Jesucristo escoge, alrededor de 60 kilómetros de Tiberias, el Señor escoge ese lugar en particular para preguntarle a los judíos, a los discípulos algo muy importante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego que le dan una respuesta donde muchos decían diferentes cosas de él, dice, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro está declarando con eso que Jesucristo es de la misma esencia de Dios, el Hijo del Dios viviente, y luego está declarando que Él es el Salvador, el Cristo, el ungido, aquel precisamente enviado por Dios para salvar. Y eso es lo que está diciendo Jesús en la oración aquí. Ahora han conocido que tú eres realmente, que yo vengo de ti y que el único que tiene palabras de vida eterna, como el mismo Pedro reconoció también, eres tú. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué tiene palabras de vida eterna? Porque Él es Dios mismo. Y su palabra, entonces, la palabra de Dios. Guardaron su palabra. Aunque no entendían todo completamente, sí sabían y aceptaban estas verdades y creían que Jesús obraba por el poder de Dios y que era aprobado por Dios. ¿Recuerden cuántas veces escucharon eso audiblemente en el bautismo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego, en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Es decir, ellos estaban absolutamente seguros que Jesús era quien decía ser. Y que todas las cosas que Él hacía procedían de Dios, su palabra procedía de Dios. No son mis palabras, sino las palabras que el Padre me dio. No son mis obras, sino las obras que el Padre me dio que hiciese. Yo oro por estos que guardaron tu palabra y estos que han conocido que todas las cosas, que yo procedo de ti, todas las cosas mías proceden de ti. En tercer lugar, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Fíjense aquí, mucho más específico. Y han creído que tú me enviaste. Por esto ruego yo. Por aquellos que recibieron la palabra. No solo en el sentido de que conocieron y aceptaron que esto era verdad, sino que también ordenaron su vida en función de eso. Ese es un verdadero creyente. Aquel no solo que escucha la palabra y que la recibe con gozo en su corazón, sino aquel que vive en consecuencia. Y los discípulos hicieron eso. No eran hombres perfectos, bien sabemos. Se equivocaron mucho, incluso hasta el final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo.
Después de la cruz, recuerden lo que pasó, ellos se fueron, lo dejaron solo. Sin embargo, ellos tenían esta convicción. Lo que Jesús trajo a nosotros es la palabra de Dios y la recibimos como tal. Y al final del versículo 8 dice, ¿en qué se puede resumir todo lo anterior? Versículo 8 dice, y han creído que tú me enviaste. Y han creído que tú me enviaste. Si esto es algo esencial, obviamente, que también tiene que ver con la responsabilidad humana, que es creer. Guardar la palabra, conocer que Jesús viene de Dios, reconocer y aceptar ese hecho y también creer que el Señor Jesucristo es quien dice ser, que es el enviado de Dios, que es el apóstol por excelencia en un sentido exclusivo, único, porque es de la misma afiliación, tiene una afiliación única con el Padre y da a conocer en consecuencia al Padre. Es el enviado de Dios. Salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermano, todas estas cosas parecen triviales y decimos, bueno, pero ellos aceptaron eso. Primero guardaron su palabra, en segundo lugar conocieron y reconocieron que Jesús y todas las cosas venían de Dios. Además, ellos creyeron que Jesús realmente era quien decía ser. Pero estas tres cosas que hemos visto no son naturales en el ser humano. Son sobrenaturales. Nadie acepta de buenas a primera el Evangelio. De lo contrario, estaría lleno el mundo de convertidos. Podemos hacer una prueba simple. Vamos ahora mismo a la plaza donde hay gente seguramente por el tiempo de verano que se está viviendo, gente que anda paseando aquí, y predicamos el Evangelio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La mayoría, si no todos, no van a aceptar el Evangelio. Y uno dice, pero si es tan fácil. Si el Evangelio es verdadero. Se ha visto que el Evangelio es verdad, que la Biblia es verdad, que tiene un sustento válido, que hay evidencia que muestran que Jesucristo efectivamente murió en una cruz y que realmente resucitó. Hay evidencia que uno puede corroborar a través de un estudio que pueda hacer de las fuentes antiguas y se da cuenta que es verdad. ¿Por qué no aceptan el Evangelio? Porque esta aceptación del Evangelio es algo sobrenatural, es un milagro. Por lo tanto, lo que estos hombres hicieron, es decir, guardar la palabra, recibir la palabra, conocer o reconocer que el Señor Jesucristo venía de Dios y aceptar el origen de Jesús, todo esto es obra exclusiva del Espíritu de Dios que convence a la persona y entonces allí la persona toma eso, lo que conocemos normalmente como su decisión. Nosotros no podemos convencer a la gente, no tenemos esa capacidad. Hace bastante tiempo atrás, cuando tenía el programa radial, si ustedes recuerdan, los hermanos acá en la iglesia, un día se encontraron los locutores de diferentes radios afuera. Yo iba bajando allí y me saludaron, yo los conocía a los demás y dice, uno le dice al otro, pero si el pastor estuvo también en tu radio con el programa y nunca te convenció. Y yo me sonreí porque y le dije a él, no, pues yo nunca estoy tratando de convencer a nadie, porque yo no puedo convencer a nadie. Yo simplemente estoy predicando la verdad, enseñando la verdad, transmitiendo lo que la palabra dice, porque hay una necesidad urgente en el corazón del hombre conforme a la verdad que la Biblia revela, pero yo no puedo colocar esa verdad en el corazón de nadie. Yo no puedo convencer a esa persona en lo profundo de su ser, cambiar su naturaleza para que esa persona crea en Jesucristo. Yo no puedo hacer eso. De hecho, no fui a hacer eso. No fui llamado a hacer eso. ¿Qué es lo que hace el sembrador, según la parábola del sembrador? Siembra la semilla. Pero no puede producir absolutamente nada más. Por tanto, aquí se unen las dos doctrinas que mencionamos al principio en la introducción. Fíjense cómo notablemente se unen las dos. En los versículos 6 al 8, el Señor está diciendo, la responsabilidad es guardar la palabra, es conocer y reconocer que Jesús viene de Dios y creer realmente en Él. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen. Pero nadie va a poder creer, va a poder guardar la palabra y va a poder conocer que Jesucristo viene de Dios, si no es por el Espíritu de Dios.
Es un milagro. Algunas personas están buscando constantemente milagros. Están buscando que en la iglesia ojalá se produzcan hechos sobrenaturales evidentes para creer, para afirmar su fe. Hermanos, nosotros todo el tiempo estamos viendo milagros. Cada vez que se convierte una persona, ese es un milagro. ¿Y cuál es lo más extraordinario de eso? Que es un milagro que dura eternamente. Todos los milagros que hay en la Biblia, inclusive los milagros que hizo el Señor Jesucristo, de sanar a personas, por ejemplo, de una forma sobrenatural, todas esas personas, inclusive que resucitaron, esas personas volvieron a morir. Pero una persona que nace de nuevo, por la obra de Dios en sus corazones, ahí está la soberanía divina, y por la responsabilidad humana que acepta esa verdad en su corazón, esa persona permanece para siempre. Va a morir físicamente, pero nunca va a morir en la segunda muerte que le llama la Biblia, que es una muerte eterna. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, yo oro por ellos. Versículo 8, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por estas personas específicas que tú me diste. Y ahí obviamente la aplicación principal era hacia los discípulos, hacia los 11 discípulos, no a los 12, porque más adelante va a decir, excepto Judas, el hijo de perdición. Y aquí está entonces lo importante. Cuando llegamos a la conclusión de estos 3 versículos que acabamos de examinar, necesariamente tenemos que decir que la persona tiene que ser expuesta al Evangelio de Jesucristo. Y esa persona es responsable de aceptar o rechazar ese Evangelio. Pero cuando esa persona acepta ese Evangelio, es una obra de la autoridad y la soberanía de Dios en su corazón. ¿Es incompatible? No es incompatible. Es complementario. Por tanto, nadie jamás va a poder echarle la culpa a Dios de que no está en el cielo, porque Dios no quiso que estuviera en el cielo. Porque el Señor Jesucristo dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. De tal manera que todo aquel que va a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, genuinamente, siempre va a ser aceptado por Dios. Pero esa persona que va a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe es porque el Espíritu de Dios le dio la convicción. Por esto oro, por esto ruego, Padre, no por el mundo totalmente, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y es notable que el Señor le dice, tuyos son, no tuyos eran, sino tuyos son aquí. Es decir, siguen siendo del Padre, pero han sido dados como regalo al Hijo. Ahora, todo lo que versículo 10, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Si son tuyos, entonces también son míos. Y esa es la afiliación única que tiene el Señor Jesucristo, y está diciendo, en consecuencia, ellos te pertenecen y ellos también me pertenecen a mí. ¿Qué es lo que iba a hacer posteriormente el Señor Jesucristo? Iba a morir en la cruz. ¿Por quiénes? Por ellos. Iba a dar su vida por ellos. Iba a resucitar por ellos. Iba a presentar su ofrenda perfecta en los cielos, como vimos en la mañana en el santuario celestial, con la sangre de Él mismo, no de machos cabríos ni de animales, por aquellos que Él vino a morir, por lo que el Padre le dio. En consecuencia, lo que el Señor Jesucristo hizo es venir a buscar y a salvar a aquellos que el Padre le dio. Y lo que el Señor Jesucristo hizo es asegurar absolutamente la salvación de esas personas. Por la soberanía divina, porque esa es su voluntad, pero también por convicción divina en el corazón de esas personas para que tomaran su responsabilidad y la asumieran como tal, en el sentido de guardar la palabra, de reconocer que Jesús viene efectivamente de Dios y que es Dios en esencia, y en consecuencia que han creído también en la persona del Hijo de Dios como el único Salvador suficiente. Hermanos, esta oración fue y sigue siendo respondida por el Padre. Cuando una persona se convierte, cuando una persona genuinamente cree en el Señor Jesucristo, eso es evidencia de que esa oración sigue siendo respondida por el Padre. Y en consecuencia nosotros podemos estar tranquilos, los que hemos creído, y podemos seguir proclamando esa verdad a otros sin tratar de convencerles con argumentos humanos, sino dependiendo exclusivamente de la convicción que Dios da al corazón de esa persona.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa oración preciosa que tú hiciste, donde también están involucradas doctrinas esenciales que para nosotros como hombres, Señor, son muy profundas. Sin embargo, también son realidades evidentes a través de lo que tú has hecho en el corazón de tantas personas, a través de los años, a través de las épocas, y que seguirás haciendo en el corazón de muchas otras. Gracias por hacernos conscientes que no tenemos la capacidad y el poder de convencer a nadie, pero al mismo tiempo que la propia predicación de tu palabra y el poder de tu palabra y la convicción de tu espíritu es la que puede traer vida a quienes están muertos en delitos y pecados, como lo hiciste con nosotros, Señor. Padre, sigue obrando, sigue extendiendo tus manos de amor y de misericordia a través de los tiempos y a través de las épocas para seguir salvando. Porque como bien cantábamos hace un rato, tu deleite es salvar. Es buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y a las visitas que están también entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.